lo dijo en la primera hora. Muy bien, en la recta final de nuestro espacio mantendremos un diálogo periodístico con la economista Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo le va, directora? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días con todos quienes nos escuchan. Aprovecho para desearle a usted y a todos quienes nos escuchan un bendecido 2022. Lo propio para usted, directora. Valoro su gentileza de atendernos en esta mañana. Y bueno, este 2022 entraron en vigencia unos cambios tributarios que siguen generando discusión, que son considerados complejos por muchos contribuyentes. ¿Cuál es su valoración sobre estos cambios tributarios para este año, directora? Bueno, Fabricio, en términos generales, pues como usted bien menciona, hay algunos cambios establecidos o contemplados dentro de la Ley para el Desarrollo Económico. Nosotros como Administración Tributaria hemos venido trabajando con fuerza ¿en qué? En emisión de resoluciones, en emisión de circulares, en el desarrollo tecnológico de formularios, unos acoplándoles con los cambios que hay, otros generando nuevos formularios como el tema de la contribución al patrimonio, y a la par de aquello pues también generando videos tutoriales, generando capacitaciones justamente para facilitar el entendimiento del ciudadano, de los contribuyentes. Básicamente en el campo, por ejemplo, del cambio de la fórmula de cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales, pues también estamos generando en aquello, además de la información que ha sido cargada en nuestra página, estamos generando talleres para que el ciudadano sepa cómo hacer el cálculo, aun cuando sabemos que en la declaración que tienen que realizar hasta marzo de este año no aplicaría ese cambio, sino para el siguiente ejercicio. Y respecto, por ejemplo, al régimen simplificado para los emprendedores y negocios populares, que está vigente con la Ley para el Desarrollo Económico, pues hemos pasado de alguna manera, llamémoslo así en términos simples, aquellos contribuyentes que cumplían las condiciones y que eran RICES o que estaban dentro del régimen de microempresas, los hemos ahora ya pasado al régimen simplificado de emprendedores y negocios populares, con las consideraciones, por supuesto, de si tienen ingresos de hasta 20,000, son negocios populares, si es de entre 20,001 centavos hasta 300,000, son emprendedores. Y aquellos contribuyentes, por supuesto, que vayan iniciando sus actividades, se vayan inscribiendo en el RUC y que cumplan con esas condiciones, pues también estarían dentro de este régimen simplificado. ¿Por qué hago esta precisión, Fabricio? Porque han habido inquietudes de qué pasa si es que yo inicio actividades en marzo del 2022, y ya está un catastro. A esas personas les he contestado de que el catastro publicado es de manera referencial. Cada semana nosotros iremos actualizando ese catastro, pero recordándoles que es referencial para el cumplimiento de sus obligaciones desde el propio contribuyente, quien lleva el registro de sus ingresos y quien sabrá al final del ejercicio económico en qué rango estuvo y cómo deberá cancelar el impuesto a la renta el siguiente año. Finalmente, ¿qué ocurrió con el impuesto del 2% a los microempresarios, economista Marisol Andrade? ¿Se mantiene? ¿Se eliminó? ¿Qué pasó con eso? No, Fabricio, con la Ley para el Desarrollo Económico, este régimen de microempresas prácticamente se eliminó, al igual que el RICE, y se creó este régimen de emprendedores y negocios populares. Me permitiría, Fabricio, creo que a manera de pedagogía, pues quisiera darles un par de ejemplos. Por ejemplo, una persona que estaba en el RICE y que tenía $4,800 de ingresos anuales, con el RICE, con sus cuotas mensuales, pagaba alrededor de $86. Dentro del régimen de microempresas, esa misma persona pagaba $96. Con el régimen de emprendedores y negocios populares, paga $60, y como es negocio popular, esos $60 le cubre lo que es impuesto a la renta e IVA. Pero ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, Fabricio, que tiene ingresos por sobre los 20,000? Es decir, ya no es catalogado negocio popular, sino que está en el régimen como emprendedor. Esa misma persona que tiene unos ingresos anuales de $60,000, con el régimen de micro, recordemos el 2%, le debía pagar a esa persona $1,200. Con el RICE incluso pagaba un valor superior, superaba los $3,000. Ahora con este régimen de emprendedores paga $485. Como vemos,
En todas las franjas existe una menor contribución de estos pequeños contribuyentes, sobre todo se nota la diferencia en aquellos que están por debajo, por ejemplo, de los $100,000, en donde el ahorro con este nuevo régimen pues resulta significativo para esos contribuyentes más pequeños. Hay una duda que también se ha generado y que me encantaría que usted la aclare, economista Marisol Andrade. Los ciudadanos debemos seguir pidiendo facturas y las facturas nos siguen sirviendo para hacer deducciones o ya no. Muy buena pregunta, Fabricio, y qué bueno que me permita en este momento aclarar esa duda. Básicamente, con la Ley para el Desarrollo Económico lo que se hace es cambiar o tener una nueva fórmula de cálculo, es decir, se elimina la deducción como teníamos de los ingresos, restaba los gastos personales y aplicaba la tabla y con ello un impuesto a la renta a pagar. Lo que se hace es cambiar, en su lugar las personas naturales gozan de una rebaja del impuesto a la renta causado por sus gastos personales, valga esta aclaración, por sus gastos personales. Es decir, si es que yo no tengo el sustento de mis gastos personales, si yo no sigo exigiendo mis comprobantes con mis datos personales, mal podría hacer uso de esa rebaja. Lo que va a suceder es que como no he pedido los comprobantes con mis datos personales, no voy a poder hacer uso de la rebaja y mi impuesto a la renta va a ir directamente calculado con la tabla establecida. La propia ley menciona una diferenciación justamente con el ánimo de progresividad de aquellos naturales que tienen ingresos iguales o menores a 2.13 veces la fracción básica, que para el ejercicio 2022 es 11.310. Si yo soy una persona natural que tengo mis ingresos brutos menor a ese 2.13 veces de la fracción, puedo hacer uso de la rebaja del 20% del menor valor entre los gastos personales o las 7 canastas básicas. Pero si yo soy un contribuyente, Fabricio, que tengo ingresos brutos superiores a los 2.13 veces la fracción básica, mi rebaja será relacionada al 10%. ¿Pero el 10% de qué? De justamente esos gastos personales. Debo tener, y esta aclaración es sumamente necesaria, le agradezco, Fabricio, haberme hecho esa pregunta, porque hay esa confusión. Quizás algunos actores han dicho, pero es que ya no tiene que pedir, ya no se hace uso de los gastos personales. Se hace uso, pero de otra manera, a través de una rebaja. Luego de haber calculado un impuesto con la tabla, aplico esa rebaja directa al impuesto a la renta causado, pero para poder aplicar debo tener mis gastos personales sustentados. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a consumir alimentos, voy al supermercado, voy a utilizar servicios de salud, etcétera, sigo pidiendo facturas porque sí me sirven, economista. Así es, Fabricio. Usted tiene que seguir por dos motivos. El uno, para poder hacerse uso de la rebaja del impuesto a la renta, pero también por buen ciudadano. No podemos pensar en que porque ya cambió la fórmula de cálculo ya no va a pedir. Debo pedir por interés propio para mi cálculo del impuesto, pero también porque debemos hacer conciencia y seguir generando cultura tributaria. Ahora bien, otro de los cambios que entran en vigencia desde este año es justamente aquel mediante el cual se perdió esta lógica que se venía manejando desde el 2008, si mal no recuerdo, de la deducción de gastos personales, particularmente aquellos que tienen que ver con salud, educación, alimentación, vestuario y vivienda. Esto entiendo que ha sido sustituido por un régimen tributario y esta tal vez es la parte que mayores críticas ha generado. Yo le pregunto a usted, ¿al final esta medida termina perjudicándonos a los contribuyentes, sobre todo a quienes no tenemos relación de dependencia, economista? Más bien, quizás el efecto de alguna manera más fuerte es para aquellos ciudadanos que tienen relación de dependencia y tienen esa única función, ese único ingreso. En aquellas otras personas que tienen otro tipo de ingresos de su trabajo en ejercicio profesional y demás, pues tienen otro tipo de gastos que se pueden deducir. Pero le pongo mi ejemplo, yo funcionaria pública, que mi único ingreso resulta ser justamente el de desarrollar mis funciones como funcionaria pública, los únicos gastos deducibles que utilizaba para el cálculo de impuesto a la renta son justamente los que usted menciona. Pero ahora lo que sucede es que en lugar de restar sus gastos personales de mis ingresos, hay un cambio en la fórmula de cálculo. Ahora de mis ingresos yo voy a aplicar la tabla, ese valor que me sale
a pagar como impuesto a la renta causado, voy a restarle esta rebaja aplicando el 20 o el 10, dependiendo en qué segmento yo me encuentro, y con ello voy a pagar. Existe, lo que esto conlleva es que exista más progresividad en el impuesto a la renta a pagar. Se ha comentado justamente con algunos ejemplos de que aquellos ciudadanos que tienen de $2,000 de ingresos para arriba son aquellos que van a ir sintiendo justamente este incremento en sus retenciones, por ejemplo, en el caso de personas en relación de dependencia. Si mal no recuerdo, por ejemplo, una persona que tiene ingresos entre $2,000 y $2,100, esa persona tendrá un aporte adicional de $16 aproximadamente, y así sucesivamente en los siguientes rangos. Ahora hay que considerar, y Fabricio me permitiría compartir con usted una cifra interesante. Revisando las declaraciones de los propios contribuyentes, hemos visto de que la mediana de los gastos personales utilizados por esas personas naturales en sus declaraciones es de $5,000. Es decir, no todos los contribuyentes utilizaban, ni podían por ley, porque estaba también en relación a los ingresos, pero tampoco utilizaban el tope de los 14,000 y más dólares, utilizaban valores menores, cuál haya sido su decisión, pero esa era la mediana a utilizar. Y claro, teniendo en consideración lo que sucedía hasta el año 2021, hasta el ejercicio 2021, que estaba vigente esta otra fórmula de cálculo, quienes más ingresos tenían, más posibilidades tenían, pues por supuesto, de hacer el uso de los gastos personales, quienes menos, pues también lo propio. Correcto. Economista, aprovecho justamente su gentileza en atendernos en esta mañana para preguntarle, ¿cómo evaluamos la recaudación tributaria de 2021? ¿Cómo le fue al país en cuanto a la recaudación de impuestos, tomando en cuenta que todavía estamos en pandemia, que seguimos justamente en una situación de complejidades en el ámbito productivo, en el ámbito económico, pero cómo nos terminó de ir en términos de recaudación en 2021, economista? Fabricio, abonando un poco más a todas las afirmaciones que usted muy acertadamente acaba de realizar, que todavía estamos con la afectación de la pandemia, de que el año 2021, por ejemplo, en marzo y abril recibimos declaraciones de los contribuyentes, pero de sus ingresos del año 2020, en donde se vieron afectados con mayor fuerza y demás. A pesar de todo aquello, hay buenos resultados de la recaudación tributaria del año 2021. Justamente ya con la recaudación cerrada de diciembre, que diciembre cerramos con aproximadamente 1.249 millones de dólares, la recaudación total de enero a diciembre del 2021, Fabricio, ascendió a 13.976 millones, es decir, bordeando ya los 14.000 millones, considerando que la meta era de 13.286 millones, luego se hizo un recálculo a medio año con los nuevos supuestos macroeconómicos. Se esperaba que el ejercicio 2021 cierre con 13.600 y aún con este nuevo recálculo, pues superamos ese valor. Vuelvo y repito, son 13.976 millones, es un crecimiento de alrededor del 13% respecto al 2020. Vemos que este crecimiento de la recaudación viene, por un lado, por la evidente reactivación económica, Fabricio. Si bien hay actividades que aún no despegan como se espera o como están las otras actividades, pues en términos generales, a excepción de la construcción, todas las otras actividades reflejan crecimiento en sus ventas, reflejan crecimiento en la recaudación, y con ello pues esperamos que también la meta establecida para este 2022, que son de 14.773 millones, sin considerar los valores de la Ley para el Desarrollo, que bordean en cifras alrededor de los 710 millones, sumando esas dos cifras, esperamos que el 2022 pues también la reactivación y de la mano de los procesos de control y cobro, que es lo que nos ha permitido el 2021 también llegar a esa cifra de los 13.976 millones, pues el 2022 podamos sobrepasar los 15.500 millones de dólares en meta de recaudación de impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas. Acá me piden que le haga una pregunta. Voy a retornar al otro tema que le estaba preguntando por justamente una inquietud de nuestros oyentes. Si mi sueldo es de 1.200, ¿debo hacer proyección de gastos? Pregunta la persona que nos escribe, economista. Bueno, si esa persona tiene $1,200 de ingresos mensuales, entendería que al año esa persona tiene pues más de $14,000. Si es que quiere hacer uso de
o quiere hacer esa proyección y quiere tener pues la rebaja, ya en términos generales, pues debería hacer su proyección, no pierde nada. Yo siempre digo, este formulario es bastante simple de llenar, entregar a su empleador para que lo considere en las retenciones mensuales, considerando que, Fabricio, que este ejercicio 2022, la fracción básica desgravada es de $11,310. Quienes tienen ingresos superiores a los $11,310, pues deberían pagar impuesto a la renta. Esa persona que la ha consultado habría que ver si esos 1.200 son ingresos brutos, si esos 1.200 ya resta, por ejemplo, el aporte al IES, pero en términos generales, pues por eso me permito darle la cifra de los 11,310 para que tenga referencia de cuál es la fracción básica desgravada y qué pasaría si es que presentó o no. Y si es que no presenta y genera un impuesto a pagar y le van reteniendo, pues el próximo año debería pedir una devolución de ese pago, sea indebido o en exceso, dependiendo el cálculo ya correspondiente. Nos piden también que le pregunte qué pasa con el impuesto a las herencias. Respecto al impuesto a las herencias, como ustedes también conocen, en la Ley para el Desarrollo Económico se establece pues justamente ese cambio para el heredero directo, es decir, en el caso de los hijos, y para el resto de los herederos y demás, pues se mantiene como estaba establecido. Respecto a aquello, lo que nosotros hemos hecho como administración tributaria es ajustar los formularios, justamente esa es la diferencia de cuando teníamos formularios físicos y ahora que tenemos todos los formularios en línea. La administración justamente tiene que hacer los ajustes necesarios y urgentes para poder poner a disposición de los ciudadanos, en el caso de este impuesto a las herencias, en el caso del ICE, en el caso del IVA, en el caso, por ejemplo, para la contribución temporal sobre el patrimonio, también estamos trabajando sobre ese formulario. Esperamos pronto ya tener a disponibilidad y que hasta fines de marzo, que es el plazo para los ciudadanos, sean las personas naturales con patrimonio superior al 1 millón o las sociedades con patrimonio superior a 5 millones, puedan cumplir oportunamente con su pago. Correcto. Economista Marisol Andrade, gracias por estos minutos y le comprometemos para en el futuro seguir conversando sobre los temas de la administración del Servicio de Rentas Internas. Que tenga una buena mañana. Gracias, Fabricio. Siempre a las órdenes. Buen día para todos. Muy gentil, la economista Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.